El próximo domingo nosotros vamos a celebrar, como dije, lo que es el evento de más significado, más significante en el calendario del año para los cristianos. Es la celebración de la resurrección del Señor Jesucristo. Y nosotros en este momento nos hallamos en un momento inusual en la historia moderna, porque nosotros como pueblo de Dios, en este momento, por un tiempo, estamos limitados en nuestra capacidad de reunirnos físicamente en el mismo lugar y de manera especial en esta semana. Pero estas circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo también nos enseña cuán importante es para nosotros como cristianos tener esperanza, una esperanza real, una esperanza viva y una esperanza personal. En el medio de tantas pruebas, dificultades y tribulaciones, lo que debería darnos la fuerza y la convicción para poder perseverar es el hecho que nosotros como creyentes tenemos esperanza, esperanza en el presente y esperanza en el futuro. Y nuestra esperanza está fundamentada en los eventos que nosotros como cristianos hemos de celebrar esta semana y va a culminar, va a tener su apogeo, va a tener su punto más alto el próximo domingo, en lo cual nosotros celebramos la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Hoy día es el día que muchos en el mundo usan para celebrar la entrada, la llegada de Jesucristo a Jerusalén, la llegada triunfante, la venida triunfante, la entrada triunfante del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y es el inicio de lo que es conocido como la semana de la pasión del Cristo. Es la semana en la cual Él entró a Jerusalén, Él fue traicionado, Él sufrió, fue crucificado, murió, fue sepultado y después resucitó. Y el centro de nuestra esperanza como cristianos, el fundamento de nuestra esperanza como cristianos, es en la resurrección, es en el hecho que al tercer día después de ser sepultado, el Señor Jesucristo resucitó físicamente y corporalmente de los muertos o de la muerte. Y ahora nosotros como cristianos, muchas veces nosotros pensamos y meditamos y conocemos muy bien de la importancia de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que es a través del hecho que su sangre fue derramada en la cruz, es que nosotros recibimos el perdón de pecados. Es el medio por el cual nosotros somos justificados delante de Dios, que es a través de la sangre de Cristo que nosotros somos hechos inocentes, aunque somos culpables de nuestros pecados delante de Dios. Pero muchas veces nosotros, creo, en el año no pensamos y no entendemos la importancia de la resurrección. Simplemente la resurrección es algo que celebramos una vez al año, pero no la realmente entendemos. La verdad es que la muerte de Cristo es importante para nuestra fe. Es importante para nuestra justificación, para que seamos perdonados de nuestros pecados. Pero dice la Biblia que sin la resurrección, nuestra fe es incompleta y nuestra fe es vana. Dice en 1 Corintios 15:14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, para dar inicio a esta semana importante en el calendario del año para nosotros como cristianos,
para prepararnos para los días que vienen, días en los cuales hemos de meditar sobre la vida de Cristo, sobre el sufrimiento de Cristo, sobre la muerte de Cristo, sobre la sepultura de Cristo, sobre la resurrección de Cristo y también sobre la ascensión de Cristo. Quiero en esta mañana que nosotros simplemente contestamos una pregunta. ¿Por qué es la resurrección importante para nosotros como creyentes? ¿Por qué es la resurrección importante para nosotros como creyentes? Porque si no entendemos la importancia de la resurrección de Cristo, ¿cómo podemos entonces realmente entender y celebrar el domingo de resurrección? ¿Cómo podemos entonces proclamar que Cristo vive, que Cristo resucitó, si no entendemos por qué es importante que Él vive y que Él resucitó? Entonces, vamos a orar y después usted se va a poner de pie para la lectura bíblica. Padre, Señor, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Y pedimos, Señor, que en esta mañana nos enseñe y nos convence de la importancia, de cuán esencial es el hecho que Cristo resucitó corporalmente al tercer día de la muerte, Señor. Pedimos, Señor, que bendiga este tiempo. Deme dominio sobre el idioma para comunicar claramente lo que usted me ha enseñado, Señor, para mi propia edificación y para la edificación del cuerpo de Cristo que se reúne aquí en este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie y busquen sus Biblias, 1 Corintios 15, del 1 a 14. Primera de Corintios 15, del 1 a 14. Dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corintio. Entonces, la audiencia de esta carta era un cuerpo de creyentes, cristianos, personas que habían creído en el Señor Jesucristo y eran salvos. A través de esta carta, el apóstol Pablo se dirigió a diferentes deficiencias y problemas y conflictos
que habían en la iglesia. Entonces, en el libro de 1 de Corintios, lo cual estamos estudiando los días miércoles, en 1 de Corintios, Pablo escribió una carta a la iglesia de Corintios en la cual él quería corregir diferentes deficiencias y conflictos doctrinales y conflictos de práctica que había en la iglesia en Corintio. Y entonces en este capítulo 15, lo cual nosotros comenzamos a leer, él está dirigiéndose a un problema, a una deficiencia doctrinal que había en la iglesia en ese momento. Y es muy relevante a la semana que estamos comenzando, la semana de Semana Santa, como se dice popularmente. Vamos a mirar los primeros 11 versículos de nuevo para entender lo que Pablo está confrontando. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En los primeros 4 versículos, Pablo está explicando el Evangelio, las buenas nuevas que él había predicado a la iglesia en Corintios, y también en lo cual ellos estaban parados y estaban firmes, y también por lo cual ellos eran salvos. Y entonces, de manera especial, el versículo 3 y 4 nos explica lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es el hecho que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todas sus ofensas, todas mis ofensas, las cosas que nos condenan a muerte, al castigo eterno, en un lugar real, en un lugar literal de fuego y azufre que se llama el infierno, Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que confrontar, no tuviéramos que vivir, no tuviéramos que experimentar ese castigo eterno que espera a los pecadores no arrepentidos. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 4, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces aquí vemos entonces el Evangelio. Y ahí entonces Pablo sigue dándonos la base del Evangelio y la resurrección. Según el versículo 3 y 4, es según o conforme a las Escrituras. El Evangelio, las buenas nuevas, no se encuentra en las palabras de un hombre, sino en la palabra de Dios, en las sagradas Escrituras. Pero también Él nos da evidencia, lo podemos decir forénsica o legal o jurídica o histórica, de los acontecimientos que respaldan, que son el fundamento de lo que es el Evangelio. Y de manera especial, Él da evidencia histórica, evidencia legal, por decir, de la resurrección de Cristo. Mire el versículo 5. Y que apareció, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo resucitado, el Cristo resurrecto. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Entonces en ese momento, en el momento en lo cual la carta de 1 de Corintios fue escrita, todavía había testigos vivos del Cristo resucitado, el del Cristo resurrecto. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o habían fallecido.
Después apareció a Jacobo, se supone que es el hermano del Señor Jesucristo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, apareció a Pablo. Entre paréntesis, entonces hay un grupo grande de testigos oculares del Cristo resucitado, del Cristo resurrecto. Pedro, los 12, más de 500 hermanos, Jacobo, los apóstoles y después Pablo. Entre paréntesis, el Cristo, la resurrección de Cristo, históricamente hablando, no ha sido refutado por ningún experto histórico, jurídico, médico, literario, ninguno. Es uno de los hechos de la antigüedad más comprobados. Entonces, volvemos a nuestro texto, versículos 9 al 11. Entonces, después de eso, Pablo enseña la implicación del evangelio para la vida de él. Dice versículo 9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Pero, entonces ahora vemos el impacto, el poder del evangelio en una vida. Que el evangelio no es solamente una recitación de hechos históricos, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó, y que hay testigos oculares de la resurrección de Cristo. No es solamente un evento que sucedió, sino que es un evento que tiene impacto en la vida de uno. Y aquí vamos a ver en la vida de Pablo. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, él está atribuyendo el hecho que él es apóstol en ese momento de escribir la carta, no porque él es alguien bueno, porque había perseguido la iglesia, sino por la gracia de Dios. Él es apóstol y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, ha producido fruto. Antes he trabajado más que todos ellos, que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, obrando en él, junto con él. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis, los corintios, creído. La realidad de las cosas es que muchos de nosotros tuvimos, como la iglesia en Corintio, un Pablo que llegó a nuestra vida y que nos predicó las buenas nuevas. Y al predicar el evangelio de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, nosotros hoy día, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Por la gracia de Dios estamos parados como creyentes. Por la gracia de Dios estamos dando fruto como creyentes. Por la gracia de Dios estamos perseverando en la fe como cristianos hoy en día. A pesar de que el mundo afuera está acabando, nosotros todavía no hemos perdido la esperanza que hay en las buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos visto la gracia de Dios operar en nuestras vidas. Yo no estuviera aquí y usted no estuviera como un loco en su casa escuchando predicación el domingo en la mañana, donde hay nadie que le mira si está yendo a la iglesia, pero si Dios mira y tienes temor de Dios, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, yo he visto la gracia de Dios obrar en nuestra vida, obrar en la vida de los demás, en mis hermanos y en mis hermanas en Cristo. Y entonces, cuán grande, cuán triunfante es la declaración que Pablo hace aquí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y entonces el versículo 11 es como, termina como una victoria. Algo magnífico, algo de majestad. Proclama el evangelio, proclama cómo el evangelio había cambiado la vida de Pablo, de perseguidor de la iglesia a apóstol de la iglesia. Y también proclamó al final del versículo 11
que esto es lo que fue predicado a la iglesia en Corintio y era lo que ellos creían y era lo que en ellos estaban fundamentados, parados en ese momento. Pero el versículo 12 como que choca, amén. El versículo 12 como que nos choca un poco. 1 de Corintios 15. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ese pero en el versículo 12 es como un freno en el movimiento que se nota en 1 Corintios 15, como todo para. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Hay un problema aquí que entonces que Pablo quiere corregir. ¿Cuál es el problema que él quiere corregir? ¿Cuál es la naturaleza de esta herejía doctrinal que estaba infiltrando a la iglesia en Corintio, que Pablo quiere corregir, que quiere enderezar? Había algunos en la iglesia que decían que no hay resurrección de los muertos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Lo que él está diciendo aquí es que si Cristo es predicado, si el Evangelio es predicado y creemos la predicación del Evangelio, si creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, si decimos que Cristo resucitó, ¿cómo es posible que hay gente en la iglesia que están diciendo que no hay resurrección de muertos? Había personas, históricamente hablando, que estaban negando que Cristo había sido levantado físicamente y corporalmente de los muertos, de la muerte. Y también decía que en el futuro no habría resurrección corporal de los creyentes en Cristo. Estas eran personas que estaban negando la posibilidad de que alguien, incluyendo Cristo, pudiera resucitar de los muertos. ¿Por qué dirían tal cosa? ¿Por qué era tan problemático para estas personas en Corintio creer que Cristo pudiera resucitar y que ellos podrían resucitar físicamente de la muerte? Bueno, hay que recordar algo acerca de esta iglesia. Era una iglesia griega. Y si nosotros estudiamos, y cuando hemos estudiado 1 de Juan, estudiamos sobre la herejía de los gnósticos, donde ellos decían que la carne es malo y el espíritu es bueno. Entonces lo físico, el mundo material, lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Y entonces no puede haber mezcla de los dos. Entonces, para alguien con la mentalidad griega que ve que la carne, lo físico es malo, él no va a entender por qué la carne ha de ser resucitada. Para la mente griega, la vida espiritual eterna no es conectada con la idea de una vida física eterna, que simplemente la vida eterna es algo espiritual. Y que este mundo material en lo cual nosotros vivimos es una pesadilla para lo espiritual. Entonces, cuando alguien muera físicamente, es algo bueno porque su espíritu es libertado de la esclavitud y la maldad de lo que es lo físico, lo material. Y llega entonces a poder vivir en la verdadera realidad, la cual es espiritual. Esta filosofía griega estaba infiltrando a la iglesia. Claro,
Era la doctrina, era la idea, era la filosofía en la cual muchos de ellos habían sido entrenados, educados. Era parte de su religión antigua antes de conocer a Cristo. Pero estaba infiltrando a la iglesia. Y las personas, los hermanos, los creyentes, comenzaron a negar que habría en el futuro una resurrección corporal y física de los muertos, aunque Cristo lo había hablado muchas veces. Pablo está muy preocupado aquí con la idea de que hay cristianos que pueden negar la idea de que Cristo fue resucitado físicamente y también que los creyentes han de ser resucitados físicamente en el futuro. Y teniendo la mente muy afilada y la mente muy despierta que él tiene, en el versículo 13, él entonces levanta la implicación de la negación de parte de ellos en cuanto a la posibilidad de que los hermanos en Cristo en el futuro resucitarían físicamente. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, claramente aquí el apóstol Pablo está conectando a los dos. Que si no hay resurrección de los muertos para los creyentes, si yo no voy a resucitar un día en el futuro, si yo muero antes de que Cristo venga y soy sepultado en la tierra, si yo no he de resucitar cuando Cristo venga, si usted es cristiano, si usted se ha arrepentido y creído en Cristo, si usted muere un día físicamente y no va a resucitar físicamente cuando Cristo venga, cuando Él levanta su iglesia, significa entonces que Cristo tampoco resucitó. El negar la resurrección física de los creyentes es también una negación, un rechazo de la idea de que Cristo resucitó físicamente de la muerte. Ahora, el versículo 14 y en adelante es lo que para mí es la pregunta clave. ¿Por qué entonces es la resurrección del Señor Jesucristo importante para nosotros como creyentes? ¿Cuál es la consecuencia para nosotros como creyentes si de verdad Cristo no resucitó de los muertos? ¿Por qué es importante para nosotros la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante para nosotros como creyentes lo que hemos de celebrar el próximo domingo? Que lo que nosotros hemos de celebrar el próximo domingo no es simplemente una leyenda o una fantasía o un mito, sino porque es importante que sean hechos reales, históricos, verdaderos para nosotros. ¿Por qué es importante? Versículo, busquen sus Biblias, Romanos 10:9. Y quiero que nosotros entendamos de maneras prácticas por qué es importante y la implicación de esto. Nosotros durante el año a otras personas siempre estamos hablando de cómo Cristo murió por nuestros pecados. Hablamos de cómo Cristo sufrió y fue crucificado. Pero pocas veces prestamos atención sobre la resurrección de Cristo y afirmamos que es verdadero y lo proclamamos este próximo domingo, una vez al año. Pero creo que poco de nosotros entendemos por qué es importante. Mira Romanos 10:9 al 10, que si y usamos este versículo para llamar a las personas a rendirse a Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira el versículo 9 de nuevo. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Usted se ha preguntado cuando usted testifica a alguien por qué ese versículo no dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Cristo murió en la cruz por tus pecados? ¿Usted se ha preguntado
¿Por qué no dice eso y por qué hace referencia a la resurrección? Bueno, lo que nosotros hemos de aprender va a informar por qué en Romanos 10:9 hay que creer, confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Vamos a aprender eso. Vamos a aprender entonces por qué es importante. Y en esta mañana vamos a mirar dos razones, basado en 1 Corintios 15, de por qué la resurrección es importante para el cristiano. Vamos a mirar dos razones de por qué la resurrección es importante para el cristiano. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y aquí entonces el Señor a través de Pablo comienza a explicar las implicaciones, las consecuencias de que si Cristo no resucitó físicamente, cuáles son las consecuencias, cuáles son las implicaciones para nosotros como cristianos. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, según el versículo 14, vana entonces es la predicación, vana es el evangelio y vana es nuestra fe en el evangelio, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vamos a mirar este versículo con más detalle. La palabra fe aquí es la palabra pistos, lo cual significa convicción de la verdad de algo o de alguien o de una creencia. En el Nuevo Testamento es la convicción o creencia en relación a la relación que el hombre tiene con Dios y las cosas divinas. De manera general, la idea incluye la idea de confianza y fervor santo nacido de una fe. Entonces, pistos es convicción de la verdad de algo. Convicción de la verdad de algo. Es cuando uno cree algo acerca de uno mismo, tiene convicción, tiene creencia que nos ponga en acción acerca de nosotros y nuestra relación con el Señor. Es su relación con el Señor. Es su fe en el Señor. Es su convicción en las creencias, de las creencias en el Señor. Y la palabra vana aquí es la palabra kenos, que significa vacío, que no tiene contenidos, que no tiene verdad. Entonces, piensa acerca de un zafacón. El zafacón es su fe. El zafacón es sus convicciones, sus creencias de que yo soy pecador delante de Dios, que Dios es amor, que Dios amó al mundo, que Dios envió su Hijo al mundo, que su Hijo murió en la cruz, que su sangre fue derramada en la cruz, nos perdona nuestros pecados, que si creo en Cristo seré perdonado mis pecados, que el Espíritu Santo mora dentro de mí, que tengo una vida que ando en el Espíritu, que recibo poder por el Espíritu para andar en la vida cristiana. Y que un día Cristo va a venir y que yo voy a estar junto con Cristo en la eternidad con el Señor. Esas son las declaraciones, esas son las creencias, eso es la fe que nosotros tenemos. Imagínense entonces, eso es el zafacón o una caja. Y no hay nada adentro. Vacío. No tiene sustancia, no tiene contenido, no tiene veracidad. No tiene base en la realidad. Simplemente una ficción, aire. No tiene contenido. Eso es lo que significa cuando dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, el Evangelio. El Evangelio es vacío. Vana es también vuestra fe. Lo que creemos basado en el Evangelio es vacío. Entonces, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe
el evangelio es vana, vacía. No tiene sustancia, no tiene verdad y no tiene valor. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que Cristo resucitara para que el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados tenga veracidad, tenga base en la realidad, que sea algo real y confiable? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la conexión entre la resurrección y la veracidad, la verdad del evangelio? Para poder entender el por qué la resurrección es tan esencial para nuestra fe, necesitamos entender un poquito más acerca de la muerte. Porque la resurrección es la respuesta de Dios a la muerte. La resurrección es la respuesta de Dios a la muerte. La muerte vino al mundo producto del pecado de Adán y Eva. Busquen sus Biblias, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos aquí en nuestro pasaje que Dios había creado, había hecho el hombre con cuerpo y alma. Lo hizo a su propia imagen. Lo hizo para tener atributos de acuerdo a la imagen de Dios, la capacidad de amar, la capacidad de odiar el pecado, raciocinio, moralidad. Y le dio entonces dominio sobre toda la creación. El hombre fue creado a la imagen de Dios para tener dominio sobre toda la tierra por la eternidad. Él estaba supuesto a haber sido, creo, un ser inmortal, de acuerdo al plan original de Dios. Génesis 2:16 al 17. Génesis 2:16 al 17. Y entonces el Señor le dio un mandamiento a Adán y Eva. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces el Señor dio un mandamiento a Adán y a Eva. Y entonces le presentó la consecuencia de la desobediencia a ese mandamiento, la muerte. Dice, ciertamente morirás. Génesis 3:6 al 7 y después el 19. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces desobedecieron a Dios. Y por consecuencia de desobediencia tenían conciencia del bien y del mal. Y versículo 19, el castigo para ellos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces Adán y Eva desobedecieron y una de las consecuencias era la muerte de Adán y Eva. Su desobediencia trajo y introdujo al mundo la muerte. Y como consecuencia del pecado de Adán, este mundo fue fracturado, quebrado, distorsionado por la presencia del pecado. Y se convirtió en una distorsión del propósito original de Dios para con este mundo. Ahora, nada coge a Dios por sorpresa. Dios sabía que ellos iban a pecar, pero eso es otro tema. Y el pecado de Adán entonces ha sido transmitido a nosotros, sus descendientes. Romanos 5:12, búsquelo. Romanos 5:12. Y entonces, como el pecado ha sido transmitido, también la muerte ha sido transmitido a nosotros. Cuando dije que nada coge a Dios por sorpresa, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y entonces Cristo no era un plan B para Dios. Cristo ha siempre sido el plan. Redención a través de Cristo siempre ha sido el plan de Dios. Dios sabiendo que Adán y Eva iban a pecar contra Él. Pero Dios en su grande misericordia también iba a proveer una solución para ese pecado y la muerte. Sigamos. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la muerte desde el tiempo de Adán y Eva ha sido pasado a todos los hombres hasta este día. Entonces, por eso sabemos que nosotros hemos de morir un día, por cuanto todos pecaron. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, nosotros, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, usted y yo, nosotros somos pecadores por la naturaleza heredada de Adán y Eva, y como resultado somos sujetos a la muerte, como Adán y Eva fueron sujetados a la muerte. Ahora, ¿qué significa muerte aquí? Las Escrituras nos enseñan dos tipos de muerte, la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es la muerte de nuestra carne. Y la segunda muerte es es un castigo eterno en un lago que arde con fuego y azufre, que se llama al infierno. Busque en sus Biblias Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice,
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, esa muerte segunda, la segunda muerte, es un castigo eterno en el infierno para el pecador no arrepentido. En resumen, la muerte es la consecuencia de la desobediencia de Adán y es la consecuencia de que cada uno de nosotros hemos de enfrentar debido a ese pecado que comenzó en Edén y debido a los pecados que nosotros cometemos con nuestra propia voluntad. Y como resultado de ese pecado de Adán, nosotros tenemos naturalezas caídas, propensas al pecado, y hemos de confrontar la primera y la segunda muerte. Entonces, en resumen, para que nosotros podamos entender por qué la resurrección de Cristo es esencial para la verdad, para el contenido de nuestra fe, tenemos que entender que la resurrección es la respuesta de Dios a la muerte. Entonces, para poder entender la importancia de la resurrección, hay que entender la importancia de lo que es la muerte. Y la verdad de las cosas es que desde Edén, desde el pecado de Adán y Eva, la humanidad tiene como destino la muerte, como castigo. Tiene como destino la muerte. Ok, hermano Jerry, Pastor Jerry, entiendo toda esta cosa acerca del pecado y de la muerte. Lo he escuchado anteriormente. Pero ¿qué tiene esto que ver con Jesucristo y el hecho de que si Cristo resucitó o no? ¿Por qué es esencial? ¿Por qué es importante para mi fe, para el Evangelio? Entiendo su impaciencia, pero hay un elemento más que hay que entender para poder hacer la conexión. Y es que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, nosotros somos pecadores por naturaleza debido al pecado cometido por Adán y Eva en el huerto de Edén. El castigo del pecado, de la caída de Adán y Eva, era que la muerte viniera. Y entonces vimos en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 15 en adelante, que por la desobediencia de uno, la muerte y el juicio y el pecado vino sobre muchos. Entonces tenemos que entender ahora lo que tenemos que entender, que Cristo murió por ese pecado. Cuando Cristo fue colgado en la cruz de Calvario, después de haber sido rechazado por los hombres, después de haber sido torturado, difamado, golpeado, blasfemado y crucificado cruelmente en esa cruz, Él murió. Y la Biblia nos enseña que a través del derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte, la ira de Dios fue satisfecha. Y entonces, porque Él es nuestra propiciación. Y también enseña que Él pagó la penalidad de nuestros pecados. Volvemos a Romanos capítulo 5. Dice, versículo 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos son usted y yo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nosotros siendo los más despreciables, los más odiables, los más asquerosos delante de los ojos de Dios, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, para el más despreciable, Dios nos trató como apreciables. Siendo los más odiosos y los más odiables, Dios mostró su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. O sea,
seremos perdonados, por Él seremos salvos de la ira, de esa muerte, de esa segunda muerte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces Cristo murió por los pecadores para que seamos justificados, hechos justos o declarados limpios o inocentes delante de Dios. Cristo murió por todos los pecadores. Creemos que Cristo murió por todos los pecadores en el mundo, por toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira que habría de venir, que es el juicio, la segunda muerte. Y como mencioné, entonces, Cristo murió por los pecados, por los pecadores, para que nosotros a través de la fe en Él pudiéramos ser reconciliados a Dios y ya no ser enemigos de Dios. Entonces, Cristo murió para que las consecuencias de la desobediencia de Adán sean anuladas. Cristo murió para que las consecuencias del pecado de Adán y Eva, para que la muerte fuera anulada. Cristo es la respuesta de Dios a la muerte que el hombre merece. Y eso es sumamente importante para entender entonces por qué la resurrección es importante. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, es la respuesta de Dios a la muerte del hombre. Eso es increíble, mis hermanos. Pero la pregunta todavía no ha sido contestada. ¿Por qué tuvo Cristo que resucitar? Entendemos por qué Cristo tuvo que morir, para que su sangre fuera derramada y para que pagara la penalidad del precio de los pecados de nosotros. Pero ¿por qué era necesario que resucitara? ¿Por qué esa verdad de que somos justificados, de que somos perdonados, de que somos salvos de la ira? ¿Por qué esa verdad tiene que descansar sobre el hecho de que Cristo murió? Y esto yo creo que es el punto clave de por qué muchos de nosotros no entendemos la importancia de la resurrección. La realidad es, mis hermanos, mis hermanas, nuestras visitas, es que Cristo tenía que resucitar, porque si Él no hubiera resucitado y hubiera quedado muerto, significa que Él entonces hubiera quedado bajo la penalidad del pecado de Adán, bajo la maldición de Adán. Y entonces significa que la penalidad, que la muerte no había sido anulado. Si Cristo no conquistó la muerte, si Cristo no resucitó de los muertos, si Él hubiera quedado muerto, significa que la muerte queda. La muerte queda. Y entonces, si la muerte quedó y Cristo estaba bajo el castigo de la muerte, entonces nosotros no escaparemos de la muerte tampoco. Por eso era necesario que Cristo resucitara. En otras palabras, para que todas estas cosas que Cristo realizó a través de su muerte, para que estas cosas pudieran ser efectivos y eternos, era necesario que resucitara, porque si Él no resucitara, significaba entonces que la muerte no había sido conquistada, vencida, anulada, borrada como el castigo del pecado. Implicaría entonces que Cristo fue conquistado por la muerte, y si Él, siendo impecable, no pudo conquistar la muerte, ¿cómo es posible que nosotros podemos conquistar la muerte también a través de Él?
Volvemos a 1 Corintios 15, 17. 1 Corintios 15. Y brinquemos al versículo 17. Dice, y por eso aquí el Señor a través de Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, no hay salvación. Todavía estamos en nuestros pecados porque la muerte no fue conquistada. Si no hay resurrección, entonces no hay salvación. Si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Si no hay resurrección, no hay justificación. No hay justicia. No hay reconciliación. No hay regeneración. No hay nuevo nacimiento. No hay vida eterna para nosotros. No hay nada. No hay esperanza. Simplemente tienes un pobre infeliz que murió en una cruz. Si Él no resucitó. Por eso es tan esencial la resurrección del Señor Jesucristo para nuestra fe. Si Él no resucitó, nuestra fe es vana, es hueca. No tiene verdad, no tiene contenido. Significa entonces que cuando nosotros vamos a morir, tremenda sorpresa para nosotros, vamos al mismito infierno. Aunque hemos dicho que hemos creído en Cristo. Pero si Cristo no resucitó, la muerte de Cristo no valió para nada. Entonces estamos todavía muertos en nuestros pecados. Y al morir, tremenda respuesta o tremenda sorpresa, nos toca ir al infierno. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, es esencial, es importante que Cristo resucitó corporalmente de la muerte, para que nosotros en alma, espíritu y cuerpo seamos resucitados en el día postrero. Hermanos, hermanas, la resurrección fue un evento real que ocurrió hace 2000 años atrás en la ciudad de Jerusalén. Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo adoptado de José, el Hijo de Dios. Él fue literalmente resucitado de los muertos. Su cuerpo se levantó y tenemos que sostener y proclamar esta verdad porque sin ella nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones, la confianza que tenemos en nuestra salvación, el contenido del Evangelio es vacío y simplemente una mentira y una fantasía. Fue un hecho real. Fue un hecho real. En otras palabras, porque Él vive, nosotros podremos vivir también. Eso es la importancia de la resurrección de Cristo para nosotros. Si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra esperanza es real y viva, no porque nosotros ejercemos más fe que otros, sino que nuestra fe es real y viva porque descanse en un Cristo real y vivo que resucitó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y ciertamente y seguramente esto es una convicción que nosotros podemos tener. Y lo increíble para nosotros es el hecho que la resurrección de Cristo es algo de lo cual nosotros podemos tener confianza que sucedió históricamente hablando. No es una leyenda, no es un mito, no es algo que alguien inventó, no es una fantasía, no es una idea que nosotros tenemos en la mente. No, es algo histórico, verídico, comprobado. Considera lo que Pablo dijo en versículo 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, hermanas, Cristo
vive. Y porque Él vive, nosotros tenemos esperanza de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en este tiempo de inseguridad, y en este tiempo de pruebas, y en este tiempo de tribulación, donde hay gente que está muriendo de esta enfermedad, donde hay gente que está sufriendo con las consecuencias de esta enfermedad, hermanos, hermanas, nosotros que hemos creído en Cristo, hemos arrepentido y creído en Cristo y estamos en Cristo, podemos tener la expectación, la esperanza firme que nosotros tenemos esperanza de vida eterna en el Señor Jesucristo. Y puede todo este mundo acabar delante de nosotros y todas las cosas caer. Nosotros tenemos esperanza de estar por la eternidad con nuestro Señor en una morada celestial que Él ha preparado para nosotros. Para tener paz eterna, para tener un lugar donde no hay lloro, no hay lágrimas, no hay dolor. Simplemente deleite en la presencia, delicia en la presencia de nuestro Señor. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Usted puede morir, usted puede sufrir y morir, y al final tiene la esperanza de estar con el Señor. Pero esa esperanza descansa sobre la resurrección. El hecho que Cristo conquistó la muerte, y al Él conquistar la muerte, nosotros podemos en Él conquistar la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Amén. Eso es la primera razón. La resurrección es importante porque es esencial para nuestra fe. Es esencial para nuestra fe. Vamos al segundo punto entonces. Pero no es solamente el hecho que nuestra esperanza de salvación sería anulada si Cristo no resucitó, sino también, mis hermanos, mis hermanas, que nuestra vida como cristiano sería vacío y sin fruto. Volvemos a 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Algunos dirían, pero eso es la misma cosa que dijo en el versículo 12. Pero lo curioso es que en el griego la palabra vana es una palabra distinta, no es kenos, donde significa que no tiene contenido, sino es vana en otro sentido. Es la palabra mataios. Y es algo que no tiene fuerza, algo que no tiene resultados, algo que no tiene éxito, algo por decir impotente, algo sin fruto. ¿Qué está Pablo diciendo aquí? Que nuestra fe no solamente faltaría o no tendría contenido o verdad, sino también como consecuencia no tendría ningún tipo de poder, ningún tipo de fruto, ningún tipo de resultado, ningún tipo de éxito. En otras palabras, nuestras vidas como creyentes no tendrían fruto si la resurrección no sucedió. Sin la resurrección no hay poder, no hay fruto. ¿Por qué? ¿Por qué es la resurrección clave para el fruto de nuestra vida cristiana? Busquen sus Biblias Efesios 2, 1 al 6. Efesios 2, 1 al 6. Efesios 2, 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El versículo 1 dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es la condición, estar muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, ajenos de Dios, indiferentes a Dios. Eso es la condición en la cual nosotros nos encontramos como seres humanos sin el Señor. Y dice que Dios nos dio vida a nosotros. ¿De qué manera Dios nos dio vida a nosotros? Pero Dios, bajando al versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aquí nos enseña cómo nos dio vida a nosotros. Aun estando nosotros muertos en pecados, parece como el versículo 1, nos dio vida, ¿cómo? Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, estando en Cristo, estando unido con Cristo, habiendo creído en Cristo, dice que juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, aquí vemos que es a través de la unión con Cristo, el estar junto con Cristo, es que nosotros somos resucitados, que recibimos vida de Dios. Cuando usted llegó a la fe, cuando usted se rindió a Cristo, cuando usted se arrepintió y creó en Cristo, ¿cambió su vida? ¿Cambió su mente? ¿Cambió sus afectos, sus deseos, sus pasiones, sus prioridades, sus emociones? ¿Experimentó algún grado de cambio en su vida? Eso es producto de la resurrección espiritual que nosotros experimentamos al ser nacidos de nuevo. ¿Cómo? Estar junto con Cristo. Cristo es la fuente de vida para nosotros. Cristo es la fuente de vida para nosotros. Busque Romanos 6 y vamos a entender que esto tiene que ver con la idea de fruto. Romanos 6. (4 al 8). Y esto habla de la unión de Cristo, como hablamos en Efesios capítulo 2, de estar juntamente con Él. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, unidos en la unión con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, eso implica ser justificado, perdonado el pecado por la muerte de Él, así también lo seremos en la resurrección. Así también lo seremos en
la semejanza de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, consecuencia del pecado de Adán y Eva, teniendo naturalezas pecaminosas, propensas, dispuestas al rechazo a Dios y vivir una vida indiferente e independiente de Dios. Y al llegar a Cristo y ser unido con Él, somos unidos con Él en su muerte. El viejo hombre muere con Él y también somos resucitados con Él. Tenemos el nuevo hombre para que vivamos con Él. Es a través de la fe en Cristo que somos unidos con Cristo en su muerte para perdón de pecados y en su resurrección para que tengamos nueva vida aquí en la tierra y por la eternidad. Y por el mismo poder que el Padre usó para levantar al Hijo de los muertos, también esa misma vida, ese mismo poder, Él usa para darnos vida espiritual en Cristo. Que aunque éramos espiritualmente muertos antes, ahora tenemos vida nueva porque estamos en Cristo. Recibimos vida a través del Cristo resucitado y el hecho que estamos en el Cristo resucitado. Y parte de ese paquete de la vida espiritual que se llama el nuevo hombre, que cuando nosotros somos hechos nuevas criaturas con una nueva mente y un nuevo corazón para conocer a Dios y amar a Dios, tenemos entonces fruto como producto de ese paquete. Colosenses 3:9 al 13. Colosenses 3:9 al 13. Colosenses 3:9 al 13. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Somos revestidos en el nuevo porque estamos en Cristo. Estamos unidos con Cristo, unidos en su muerte y en su resurrección. En su resurrección para que andemos en nueva vida. Somos nuevos hombres, somos nuevas mujeres. Y entonces dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sigamos renovando hasta que Cristo venga, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vamos a revestirnos, vamos a poder mostrar, estando en Cristo, teniendo el poder de la resurrección, obrando en nosotros, al ser unidos con Cristo en su resurrección, vamos a poder mostrar entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a poder revestirnos y vivir estas virtudes que son parte del fruto del Espíritu, hermanos y hermanas. O sea, al nosotros rendirnos a Cristo, al nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, somos unidos a Cristo. Y al estar unidos a Cristo, recibimos el perdón de pecados al estar unidos a su muerte.
y de manera práctica el viejo hombre que éramos antes muera juntamente con Él. Y nosotros entonces somos resucitados también al estar unidos en su resurrección. Y en esa unión con su resurrección dice que andemos en nuestra vida. Y nosotros entonces somos nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos esposos, nuevas esposas. Y entonces somos entonces capaces, al estar unidos con Cristo y el poder de su resurrección, vamos a poder entonces mostrar y vivir misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, el soportar los unos a los otros. Amén. El perdón, la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Esos son los cambios. Eso es la nueva vida. Pero ¿qué tiene eso que ver entonces con la resurrección de Cristo? Simplemente, si nosotros somos nuevos hombres, si nosotros somos nuevas mujeres, si nosotros somos resucitados espiritualmente para poder vivir una nueva vida a través de nuestra unión con la resurrección de Cristo, el Cristo vivo. Si Cristo nos resucitó, nada de eso es real. Varios de nosotros podemos dar testimonio de cómo el Señor transformó nuestras vidas al llegar a la fe, al llegar a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Matrimonios cambiados, vicios dejados, prioridades arreglados. Amarguras quitadas, depresiones borradas. Pero si Cristo no resucitó, nada de eso que usted dice que usted ha experimentado es real. Quizás es algo psicológico. Pero el hecho que Cristo resucitó es que implica que es por el poder de la resurrección que nosotros experimentamos y vivimos a través de nuestra unión con Cristo. Es que nosotros podemos producir fruto. Si Cristo nos resucitó, nuestra fe es vana. No solamente sin contenido, sino sin fruto, sin poder. Entonces, este domingo que viene, cuando nosotros hemos de celebrar, esta semana cuando hemos de contemplar la muerte de Cristo por nuestros pecados, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo, debemos de recordar y debemos de celebrar el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Qué ha hecho Dios en su vida a través de esos años? ¿Cómo ha cambiado su mente? ¿Cómo ha cambiado la manera que usted mira el mundo? ¿Cómo ha cambiado la manera que usted mira a sus padres? ¿Cómo ha cambiado la manera que usted mira sus hijos? ¿Cómo ha cambiado sus emociones? ¿Cómo ha cambiado esa naturaleza natural que tenemos de ser rancorosos o de ser depresivos o de ser envidiosos? Y cómo el Señor ha cambiado esas emociones negativas que nosotros tenemos por naturaleza como seres humanos. Piensa cómo Dios ha cambiado eso. Piensa cómo Dios ha prosperado tu vida en todo sentido, matrimonialmente hablando, familiarmente hablando, laboralmente hablando. Piensa de cómo el Señor ha hecho esos cambios en su vida. Eso todo ha sido por el poder de la resurrección que está operando en su vida. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, sin fruto. Pero gracias al Señor tenemos confianza y sabemos que sí Cristo resucitó. Y al Cristo resucitar, podemos tener confianza en el poder de la resurrección. Quizás hay una persona que está oyendo en este momento
una persona que es nuevo creyente, tiene poco tiempo en Cristo, y dice, y tiene en su frente, un cartón que dice obra en progreso. Bueno, todos nosotros somos obras en progreso. Pero usted está bien consciente de que hay lugares en su vida donde hay que cambiar y donde Dios tiene que trabajar. Bueno, te digo una cosa. Usted puede tener confianza que Dios puede trabajar en su vida, a ayudarte a cambiar, a transformar, a dejar, a abandonar prácticas y cosas y vicios y lo que sea en su vida. No porque usted es poderoso, sino por el poder de la resurrección. Usted puede ser transformada, usted puede ser cambiada, usted puede ser libertada a través de Cristo. Tenga fe, tenga confianza en la nueva vida que puedes tener en Cristo, porque podemos estar seguros y podemos tener fe del hecho de que Cristo sí resucitó al tercer día. Y el hecho que Él resucitó al tercer día, usted y yo, todos nosotros que hemos creído en Cristo, podemos tener seguridad y convicción que tenemos el poder para ser conformados a la imagen de Cristo como Dios quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Quizás hay en medio de nosotros alguien que no conoce a Cristo. Y no sabía de lo que este asunto de la muerte era. Y el futuro que le espera. Un futuro de muerte eterno en un lugar que se llama el infierno. Por sus pecados. Bueno, le doy palabras de esperanza en este día. Cristo, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Cristo murió por sus pecados. Sí. Cuando Él fue a la cruz, la Biblia nos enseña que su sangre fue derramada en la cruz. Y dice la Biblia que esa sangre que fue derramada en la cruz es lo que nos perdona de nuestros pecados. Satisface la penalidad que nosotros debemos a Dios por nuestro pecado, que es una eternidad en el infierno. Cristo murió por sus pecados. Lo puedo decir con toda confianza y toda convicción. Y Cristo fue sepultado. Él murió, fue sepultado. Pero el tercer día, el primer día de la semana, lo cual nosotros celebramos el próximo domingo, Él resucitó. Él fue levantado por el poder de la resurrección, el poder del Padre. Fue resucitado. Y por su resurrección corporal, la muerte fue anulada. Él conquistó la muerte. Y nosotros que estamos en Cristo, podemos conquistar la muerte. Si nosotros arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Cristo. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó los muertos, que Dios lo levantó Cristo de los muertos, serás salvo. Usted puede ser salvo, perdonado, rescatado. Simplemente si confiesa con la boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y al Dios levantarlo de los muertos, Él conquistó la muerte. Y al Él conquistar la muerte, si usted está en Él y cree en Él, conquistará la muerte en el día postrero también. Entonces, le animo que en este día confiesa con su boca. Yo no sé lo que hay en su corazón. Eso es entre usted y Dios. Pero si en su corazón, en este momento, usted dice, yo creo en la resurrección. Yo creo en Cristo. Yo quiero rendirme a Cristo. Si quieres rendirte a Cristo, ore conmigo en este momento. No son las palabras, pero dice que hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Si usted en su corazón cree que Dios lo levantó de los muertos, que Él murió por su pecado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y conquistó la muerte, simplemente declárelo como su Señor y Salvador y diga, Padre, soy pecador y yo merezco la muerte, la segunda muerte.
perdóneme de mis pecados. Confieso Cristo como mi Señor y mi Salvador. Creo en la resurrección. Creo que Cristo murió por mí. Creo que Cristo fue sepultado. Y creo que al tercer día Cristo resucitó. Y Padre, yo quiero ser salvo. Perdóname y sálvame en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración de fe, le animo que lea la Biblia. Busque el rostro del Señor. Busque el rostro del Señor. Y si quiere algún tipo de orientación, a través de nuestra página web, nos puede contactar. Y entonces podemos ponernos en contacto para ver cómo poder ayudarle. Pero este domingo no se trata de conejos y huevos y chocolates ni nada de eso. Es la resurrección de Cristo este próximo domingo. Y hermano y hermana, nuestra fe sin la resurrección es vana. Y en la resurrección y con la resurrección nuestra fe es todo. Tiene verdad, es verdad. Y tiene todo poder. Tiene fruto. Termino con esto. Hace muchos años, en la calle de Prince Street, en Edimburgo, con su hermoso entorno, uno de los muchos vitrinas de tienda que exhibían tesoros de arte y hermosas pinturas atrajo la atención de un caballero que pasaba. Estaba mirando fijamente una pintura de la crucifixión, con el Salvador extendido en la cruz. La multitud mirando, María y algunos ahí parados. Había pasado mucho tiempo desde que este hombre había permitido que pensamientos como los sugeridos por el cuadro o la pintura entraran en su mente. Pero la representación del artista le trajo a la memoria a verdades olvidadas y quedó impresionado e inquieto. De repente se dio cuenta de la presencia a su lado de un pequeño muchacho harapiento, que también miraba atentamente la pintura con su maravillosa historia del Calvario. Ese es Jesús, Señor, en la cruz. Lo clavaron allí con esa corona de espinas en la cabeza y lo mataron, Señor. Él fue un buen hombre. Él murió por nosotros. Y esa es su madre parada allí, Señor, mirando lo que le hicieron. El caballero sintió un nudo en la garganta mientras el niño continuaba. Y murió, Señor, por nuestros pecados. Y lo enterraron allá, Señor. Era demasiado real. Y el hombre se volvió para continuar su paseo por Prince Street. Sintió un tirón en las colas de su abrigo. Al darse vuelta vio al chico que había estado contando la historia de pie mirándolo a la cara. El chico soltó un suspiro sin aliento. Olvidé decírselo, Señor. Olvidé decirte que resucitó. Hermanos, hermanas, Cristo resucitó. Y al Cristo resucitarse, nuestra fe es real y tiene poder, porque Él es real y Él tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos entonces a orar para dar gracias al Señor por este tiempo y después adorar al Señor con este último himno. Padre, gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor. Gracias por la resurrección. Gracias, Señor, que nos ha permitido entender cuán clave, cuán importante es ese hecho de que Cristo resucitó al tercer día. Podemos confiar plenamente en la veracidad del Evangelio y podemos confiar plenamente en el poder del Evangelio, Señor. El poder para transformar vidas y el poder para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Señor, que Cristo conquistó la muerte y que porque Él vive, nosotros que hemos creído en Él, que estamos unidos con Él, que estamos juntos con Él,
podemos vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.